Hola, mis amigos, amigas. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión que viene un poquito a cuento de un problema que veo hace muchos años en mi relación o en mi trato con muchas empresas familiares, en particular del sector rural. Y es el problema de las presuposiciones, el miedo a hablar, el tema de ir dejando pasar el tiempo por el temor a ofender a un hermano y en el fondo ir dejando que los conflictos y los problemas se nos vayan metiendo en la cabeza y no se resuelvan. A ver, como para poner un poco en situación. Es muy habitual en las empresas familiares que algún hermano, un par de hermanos, un hermano, un tío, un primo, se encarguen de la administración de ese capital compartido, sobre todo en lo que tiene que ver con las empresas rurales, en donde algún hermano o hermana tiene más vocación por la parte productiva y los demás hermanos se limitan a quedarse en la ciudad sabiendo que alguien en quien le tenemos confianza y cariño se encarga de cuidar ese capital. Pero ¿cuál es la situación más frecuente o una de las situaciones más frecuentes que se confirman? Que el tiempo va pasando, sabemos que ese capital se está cuidando, pero no los hermanos urbanos, entre comillas, que son socios porque comparten ese capital, no se involucran. Y el hermano que está en el campo sigue manejando todo a su gusto y placer, sabiendo que hace lo mejor posible por ese capital compartido. Pero al no conocer los objetivos de los demás hermanos, cuando los años van pasando, se van dando circunstancias en donde se van cargando problemas en la cabeza de cada uno de esos socios que no pudieron contar qué expectativas tenían con ese capital. ¿Y cuándo se agravan? Se agravan en particular cuando no se hacen retiros de dinero. Entonces uno ve que el hermano que está en el campo administra, hace todo muy bien, lo queremos mucho, pero los años van pasando, uno ya tiene 40, tiene 50, tiene 60 y del campo no se vio un peso. Y uno empieza a tener ya por ahí necesidades económicas o algún problema personal y mira ese capital que sabe que se está usando, pero del cual no recibe ningún beneficio. Y el problema se dispara encima cuando ese hermano que empieza a tener esas dificultades lo comenta con otro hermano que tampoco recibe nada y los dos dicen, a mí me pasaba lo mismo, pero la gran siete tenemos que tratar de charlarlo. Bueno, pero ¿quién habla? No queremos que el que está administrando el campo se ofenda, sienta que desconfiamos de él. Entonces, aquí es donde vienen algunas de las ideas que quiero tratar de plantearles. Son 5 tips, 5 puntos. Pero primero, es muy saludable para una empresa familiar conocer los puntos de vista, los objetivos, las necesidades que tiene cada uno de esos hermanos. Y tendría que ser incluso algo que tendría que plantear el mismo hermano que administra, porque está manejando un capital que no es solo de él, está compartido. Un problema muchas veces frecuente es que el hermano que administra, como los demás no se involucran y se desentienden absolutamente, hace de cuenta que todo es de él. Y un buen día aparecen los demás socios, que pueden ser 2, 3, 4, 5, 7, 10, de acuerdo a cuántos sean los que estén compartiendo, y vienen a decir, che, ¿qué pasa con todo esto? Entonces, es muy saludable juntarse, hablar y tratar de conocer cuáles son las necesidades, los proyectos, los objetivos, qué quiere hacer cada uno de los hermanos con ese capital que en el fondo están compartiendo, aunque sea uno el que lo administre. Segundo, demorar ese tipo de planteos por ese temor a ofender, no, pero no queremos que se sienta herido, bueno, sí, pero ya después con el tiempo esto se acomodará, ni hablar cuando hay problemas de papeles que no están del todo ordenados, me refiero a temas de propiedad, escrituras, ¿sí? Sucesiones que no se han terminado. Cuanto más se demoran, generalmente, la resolución de los problemas, más difícil es después resolverlos. Cuanto antes se plantean los temas, antes se empiezan a resolver y lo que es mejor, antes descargamos nuestra cabeza porque nos vamos haciendo el rollo, la película, y es bastante complicado. ¿Cómo se desactiva esto? Hablando y enterándose de qué planteos o necesidades tienen los demás. Tercero, si quieren mantener el afecto, ordenen y transparenten la parte económica y administrativa. Nada genera tanto resquemor y tantas asperezas como no saber qué pasa con ese dinero que se está administrando. Entonces, lo mejor para preservar los afectos es transparencia absoluta en cuanto a, bueno, cuánto dinero está generando esta empresa, cómo se usa,
¿Se puede hacer algún retiro? ¿Cuántos son los honorarios que está cobrando el que está administrando? ¿Cómo está usando ese capital? Es mejor saberlo, nadie desconfía de nadie, pero las cuentas claras conservan la amistad y en el caso de la empresa familiar preservan los afectos. Cuarto, todos los socios son dueños y nadie tiene que ofenderse entonces si un dueño viene a pedirme explicaciones de algo, de buena manera, obviamente, de qué está pasando con este capital compartido. Entonces, nadie tiene que ofenderse y al contrario, es un buen momento para blanquear y ordenar el destino de este capital que se está manejando en forma compartida. Y quinto, los socios urbanos, aunque no les guste la actividad agropecuaria, son dueños de un capital del cual también es importante que se hagan responsables. Entonces, tienen también la obligación de ir cada tanto tiempo a ver ese capital que es de ellos, a hacerse cargo, porque no siempre las situaciones en la actividad agropecuaria son favorables, son buenas, y por ahí ese hermano que está administrando está muy solo, cargando en su espalda con todas las decisiones, con un momento difícil, una sequía, una inundación, una situación de endeudamiento, y le vendría muy bien sentirse acompañado y ver entonces que los demás también se involucran. Entonces, para resumir, no tengan miedo a hablar. Muchas veces hablando en una reunión, poniendo en común cuáles son las necesidades, los puntos de vista, los proyectos de cada uno, se desactivan muchísimos conflictos y se desactivan muchísimas ideas que uno se mete en la cabeza y se va haciendo, ¿sí? Y eso preserva el afecto. Patear la pelota a la tribuna, patearla para adelante, no resuelve el problema. Y si ustedes por ahí sienten que por ahí se les hace difícil, porque dicen, bueno, pero ¿cómo lo encaramos? No sabemos cómo plantear el tema, no sé cómo ordenar mis propias ideas, bueno, siempre pueden pedirle ayuda a alguna persona que desde afuera tiene la ventaja de ser independiente, de no estar involucrado ni en aspectos económicos ni afectivos con la empresa y que puede ayudarlos a desenmarañar un poco todos estos líos y estos enredos que no saben cómo resolver. Espero que las ideas les sirvan y si así es, las seguimos en algún próximo video. Que tengan mucha suerte.